Y se une a este panel un actor y su madre, Pepe Sierra. Me encanta la presentación. No necesita. Yo estaba buscando, ¿dónde está? La madre no está, pero todo el mundo Ustedes me entendió. entendieron porque somos muy buenos dominicanos y no pasa nada. Pepe, qué gusto tenerte ahora en el programa de televisión. Para mí un honor estar aquí con ustedes. Pepe, tú sabes que yo me enteré ahorita que tú eres médico. Así es. ¿Qué hace un doctor haciendo teatro? Yo creo que yo soy un actor que estudió medicina. Cuéntame un poquito de eso. Lo que pasa es que yo entré a la facultad influenciado por mi papá, que es un médico de la vieja guardia. Y en ese proceso pasaron ciertas cosas en mi vida en las que yo tenía que buscar algún tipo de refugio en términos emocionales. Me fui a estudiar arte, me fue muy bien, pero tenía ese ciclo abierto. Tenía que cerrarlo, fui a la facultad, cerré mi ciclo y volví entonces a... Vale decir que Michelle Camilo es médico también. Wow, o sea que fíjate mira, no sabía. que yo pensaba que era algo muy extraño, pero ahí tenemos dos casos también. Claro. Pero tú hiciste medicina para complacer a tu papá. No. ¿A eso tú te refieres? No, para nada, para nada. Mi papá, al ser probablemente la figura más potente de mi vida, y yo veía ER en el telecable. yo pensaba que eso era la vida real y no. Claro. No, cuando tú tengas el moscoso pollo, las cosas cambian Es mucho. distinto. Entonces, Es distinto. sí, entonces no tuvo que ver con el hecho. De hecho, mi papá no quería que yo fuera médico, pero yo tenía 17 años, era muy ingenuo y entré. Pasó lo que te conté, me fui a estudiar arte y volví. Y te graduaste de médico. ¿Lo ejerciste? Nunca ejercí. Le hice el año de ley al gobierno, pero más nada. ¿Y cómo llegas tú al teatro? Lo que pasa es que en la brecha en que me retiré de medicina, estudié arte, me fue muy bien porque tenía trabajo constantemente, pero sentía que tenía que cerrar ese ciclo. Entonces, hacía como un híbrido, me la buscaba con mis residentes superiores. Mira, tengo que irme a filmar, tengo que ir a una obra de teatro y me ayudaban. Y cuando cerré el ciclo, me gradué, hice lo que tenía que hacer, entonces ya me dediqué completamente a la actuación. Wow, tú pasaste de una carrera que cuando te das bueno puede ser muy rentable. Claro, claro. A una carrera a la que todos temen entrar porque es muy apasionante, pero siempre escuchamos que en países como el nuestro no se vive del teatro. Pero mira, ¿qué ha pasado conmigo? Es muy extraño, pero yo tengo, desde que me hicieron, ¿cómo se llama? El birrete, en la graduación. Desde que te pusieron el birrete. No me ha faltado trabajo. Yo he tenido 3 años sin parar de trabajar. Wow. O sea, no, ni siquiera, bueno, Karina me dice, tienes que desconectarte. Yo le digo, mi amor, tienes que desconéctate, coge apagarte. un vuelo, o sea, apágate. Pero gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Señores, hemos visto a Pepe en obras como Le Pronom, ¿verdad que sí? Así es. Secretos de Familia el año pasado, junto a Karina, que fue la productora. Así es. Y yo le comentaba ahorita que era un gran actor porque en Secretos de Familia yo le decía a Karina, y te lo digo a ti en tu cara, que tú te robaste la escena. Sí. Porque Marito. de verdad, cuéntanos un poquito de ese papel y por qué tú pensaste en Pepe. Porque era un papel muy complejo. Mira, Solamente un actor a mí muy, me pasó muy bueno algo puede con hacerlo. a mí me pasó algo con Pepe muy particular. Yo recuerdo que yo conocí a Pepe en una película. Yo fui a ver Puesto para mí, una película local con urbanos y él tenía un papel secundario, bueno, importante, pero un papel secundario, no era el protagonista de la película. Y yo recuerdo que yo veía la película y yo decía, ¿quién es ese tipo? Tú le viste el talento, a pesar Pero de no que solo era un papel eso, él protagónico. hacía un personaje, a mí me llamó mucho la atención porque él hacía un personaje que consumía cierto tipo de drogas que quedaba evidenciado en la película. Yo he trabajado muchos años con Hogar Crea como voluntaria y él lo hacía de una manera que yo decía, no es que ese tipo tenga algo. Porque es Eso que... de verdad no se la Y después que tú lo conoces te das cuenta que absolutamente nada que ver. Pero es que no lo exageraba, era como perfecto. Era una cosa que yo decía, ¿de dónde sacaron al muchacho este? Que yo no sabía ni cómo se llamaba el personaje. ¿Quién es el muchacho este? Y a partir de ahí, bueno, yo no sé si ese mismo día yo te dije, mira, te admiro, no sé qué cosa. Bueno, claro. yo estaba de verdad con Pepe emocionada. Pasó el tiempo y cuando veo esta obra, que veo este personaje de Marito, yo digo, hay pocas personas en este país que pueden Para el hacer. que no tuvo el privilegio de verla y la gente entienda de qué estamos hablando, ¿cuál eres el personaje? Descríbelo un poquito para Que que lo describa Pepe, Descríbelo que fue tú que lo hiciste. hizo. Mira, Marito es un muchacho autista
que está en un contexto familiar bastante difícil, porque es una familia muy disfuncional. Muy, Ay, hay ay, que agregar ay. Muy disfuncional. Muy. Es La una- familia No disfuncional. disfuncional, muy. Muy disfuncional. Todo el mundo está por su lado y este es un muchacho que tiene autismo severo. Severo. Entonces no tenía ningún tipo de tratamiento, ni siquiera la atención familiar necesaria para que él pudiera salir adelante. Pero era un autista con una particularidad. Él estaba ausente, pero él estaba pendiente a todos los detallitos que todo el mundo ignoraba. Él decía, mira, tal cosa va a pasar tal cosa, y la gente ni caso le hacía, y después pasaba tal cosa. Entonces, me pasó algo muy curioso con ese personaje, y es que por primera vez en mi carrera, yo perdí el control emocionalmente En escena. A mí me consta. Yo hacía una escena con Honey, bueno, ya se vale decir lo que pasó. Sí, porque claro, la obra- no, claro, no. la obra ya pasó. Lo que pasa es que Honey y yo éramos hermanos en la Sí. obra, y nuestro padre me abandonó a Ay, mí sí. y se la llevó a ella porque yo era autista. Y él, en su ausencia mental, le dice, si tú pudieras escoger entre uno de tus dos hijos, ¿cuál tú escogerías? Y Honey y yo no podíamos parar de llorar en ese momento. Porque es que en algún momento... Y eso fue en al- real. O sea, ustedes estaban llorando de verdad. Claro. Sí, todas las funciones. Claro, de ¿En hecho, serio? yo tenía que Todas y salir cada una a de las calmarme. funciones. Porque es que yo hacía empatía con un personaje que no existe, Marito, pero en algún lugar del mundo hay un Marito que lo abandonaron. Claro. Ay, Dios mío. Y al final, no se me va a olvidar, en una de las funciones al final, una chica me esperó y me abrazó llorando y me dijo, mi hermano pasa por lo mismo que estaba pasando Marito. Wow. Que al Entonces- final queda solo. Es una realidad bastante buena. José Guillermo yo creo que fue a todas las funciones. No todas. Karina, Pero sí, yo desde el principio pensé en ¿a Pepe ti no para te ese dio personaje. miedo cuando tú hiciste esa obra de que al ser una obra que tenía un final triste? Porque yo te voy a No, confesar y era algo. densa, era una obra densa. No Era una obra muy intensa, muy Sí. diferente a lo que más se hace aquí. Claro. Que aquí mayormente se hace comedia. No, a lo que comercialmente, O- digamos, sí, más era se una obra oye. muy Notable. diferente porque Porque hay era, muchas. era como realista, como que Sí, todo es estaba muy pasando. realista. Como que ¿cómo te digo? Es como que todo estaba pasando como demasiado orgánico. Te explico por qué. Ese libreto, y una de las cosas por las que me enamoré, ese libreto se armó, o sea, un director que tiene en Buenos Aires teatros y demás, hizo el esqueleto del libreto y montó los personajes. Aquí hay tantos hermanos, una mamá así, y ellos empezaron de una manera muy experimental a armar ese guión, ese libreto. Y cada uno de los personajes iba diciendo lo que iba a decir, no, yo aquí voy a decir esta cosa, porque lo que yo siento fue muy experimental. Ah. De hecho, nosotros montando la obra era muy difícil, Sí. porque eran conversaciones normales, como en una familia, que tú estás hablando ahí, el otro está hablando ahí, el otro está hablando de atrás, Se pero cae un se plato, oye. el otro lo recoge, o O sea, sea, era No hay tan pie, no hay pie. orgánico. no hay exacto, pie, no hay pie. eso era. No hay pie. Entonces, para nosotros, bueno, guiado por Chapuzó fue lindísimo, pero para nosotros fue muy difícil montar esa obra. Muy entonces difícil. para tú llorar ahí, tú no tuviste que hacer memoria selectiva, como pensar en un dolor, ya tú estabas conectado full. Absolutamente no. Yo simplemente tenía que hacer empatía con lo que él estaba preguntando. Porque también hay un detalle importante de Marito. Aparentemente él está obsesionado con los hijos de su hermana, Ujú. pero lo que no sabemos es que Marito vigila a los hijos de su hermana porque él sabe que su hermana los descuida y él no quiere que esos niños pasen por el descuido que él pasó. Wow. Entonces ella cree que él tiene una obsesión enfermiza y no, él lo que quiere es que no le pase nada a esos niños. Cuando tú empezabas a llorar, que tú dices que fue la primera vez que perdiste el control, Ujú. ¿tú te refieres que para la próxima escena tú tuviste que como que coger aire y bajar? Esa era la última escena O sea, tú te quedaste pegado. y yo tenía que salir, respirar, calmarme y, Wow. y después de un momentito entonces hacíamos lo que era el final de la obra, que él se quedaba solo y estallaba una... Vamos a volverla a hacer. ¿Tú te diste? No, porque después de aquí van a empezar a escribir. Y como yo sé que Cavada en esta ocasión no No, va ya No, me dijo que no entonces, vuelve. Lo que pasa es que originalmente, y Cavada lo sabe, quien iba a ser el doctor era José Guillermo, pero él tenía un trabajo más importante y mejor pago en Miami. Y tú llamaste a Cavada. Entonces, no, fue una conversación entre amigos. Con Cavada yo le dije, ven acá, ¿por qué tú no actúas? Karina, por favor, no. Que se va. Yo le dije, ay, sí, ven, vamos a intentarlo. El caso es que me dijo, yo no puedo decirte que no a ti, pero me muero
de los nervios. Y Pepe no me deja mentir, el más disciplinado, el que primero llegaba, el que estaba con su libreto así, hasta la última función. ¿Tú te acuerdas que en un momento había una escena de histeria en donde Marito perdía el control y Cavada entraba Karina? Y yo tumbé a Karina, pero yo no sé a quién yo no sé a quién yo tumbé. Yo dije, tumbé a alguien, pero yo no sé a quién fue que tumbé. Digo, concho, pero Marito está intenso hoy. No, pero yo creo que dentro de la dinámica todos como que nos metimos tanto en esa dinámica familiar tan disfuncional que lo que pasara ahí no importaba. Él, por ejemplo, tiraba cosas mías en un momento determinado que rompía todo y yo tenía que recogerlo en la siguiente escena. Y yo me pasaba la mitad de mis parlamentos recogiendo cosas. Es que tú eres la única que estaba más o menos cuerda en esa familia. familia. Sí, más o menos. Señores, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver porque ellos están unidos en un proyecto que está al borde de salir a escena. Sí, señor. El test. Y además, antes de empezar a hablar del test, yo tengo que hablar de Veneno. Ay, sí. Veneno. Señores, este fue Relámpago Hernández en Veneno, la película. Relámpago Hernández. Es Relámpago Hernández, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí permanece, wow. Señores, de verdad, te lo tengo que decir, todo el mundo ha quedado impactado. A ver esa película fue gente que ni siquiera son muy consumidores del cine local, porque son personas intelectuales que, tú sabes, que ya no quieren más comedia de aquí, bla, bla, bla. Ya yo sí, yo me río de todo y me lo gozo todo, pero no todo el mundo es así. Claro. Es un público muy, muy selecto que fueron a ver Veneno y tú tienes que oír cómo hablan. Gracias a tu actuación, entre otras, del cine dominicano, cómo está creciendo. Muchísimas gracias. Qué bueno. Con ese piropo nos vamos y regresamos a hablar del test, una propuesta que vamos a disfrutar todo en escena con este elenco, además de Nashla, nuestra querida Nashla, el test. Yo estoy loca por saber cómo que el test es una prueba que van a hacer. ¿Te la voy a hacer ahora? Ahora te la vamos Cuando a hacer. volvamos. Cuando volvamos. El público consume lo que conoce. El joseo mata al talento si el talento no josea. El talento para la actuación, ¿nace o se hace? Dale dinero y poder a una persona y la vas a conocer.